Hola a todos, soy el doctor Ernesto Zavala y el día de hoy vamos a hablar de la segunda parte del video de la artritis idiopática juvenil. El día de hoy vamos a hablar acerca del tópico del tratamiento de esta enfermedad. Si aún no has visto el primer video, te recomendamos que lo visites para que pueda ser de mayor claridad entender el video que vamos a ver a continuación. Bueno, partamos definiendo qué es la artritis idiopática juvenil. Esta es una enfermedad reumatológica de naturaleza autoinmune que ataca a los jóvenes o niños menores de 16 años, que epidemiológicamente tiene un comportamiento bimodal. ¿Qué significa esto? Que va a tener dos grupos de edades principalmente afectados, que van desde los 2 hasta los 5 años como primera curva y luego desde los 6 hasta los 12 años como segunda curva de presentación. Existen diferentes tipos de factores desencadenantes. Tenemos los ambientales, los genéticos y los inmunológicos. Y quizás en los factores ambientales existe mucha controversia porque se reconoce de que los factores ambientales de tipo infecciosos pueden ser factores muy importantes al momento de detonar esta enfermedad. Ahora vamos a profundizar en el tratamiento, que es el motivo de esta presentación. Tenemos un paciente que tiene una sospecha de una artritis idiopática juvenil. Aún estamos lucubrando para poder hacer los diagnósticos de la clasificación de este tipo de artritis idiopática juvenil. Entonces, cuando tenemos un paciente que está en esta condición que aún no es clasificado como una artritis idiopática juvenil, uno de los primeros escalones del tratamiento, una de las primeras opciones terapéuticas que se le puede ofrecer son los antiinflamatorios no esteroideos, es decir, los AINES. En este sentido, vamos a tener algunos medicamentos que pueden ser muy útiles para poder tratar la afectación, el dolor de estos niños que aún no han sido clasificados como artritis idiopática juvenil, pero que la sospecha está allí, que nos falta algún poco de tiempo, algunos exámenes para poder ya clasificarlo como una artritis idiopática juvenil en algunas de las clasificaciones que ya conocemos. Tenemos el ibuprofeno, el naproxeno o la indometacina como medicamentos con las dosis correspondientes para poder tratar el compromiso articular que presentan estos niños. Pero lo que debemos tener en cuenta es lo siguiente: el tratamiento sintomático es hasta que se logre confirmar el diagnóstico completo de la artritis idiopática juvenil o hasta que logremos hacer que el brote desaparezca, porque debemos tener en cuenta de que los antiinflamatorios no esteroideos van a tener efectos adversos muy conocidos por todos nosotros, como por ejemplo el compromiso gastrointestinal. Los niños pueden tener sangrado digestivo alto, que se puede traducir en una úlcera duodenal y pérdida sanguínea a través de esta perforación. Como segundo escalón vamos a tener el uso de los corticoides. En los corticoides vamos a tener una amplia gama de medicamentos, como por ejemplo la prednisona, la metilprednisolona e inclusive el uso de los corticoides intraarticulares. Ahora, el tratamiento con corticoides sistémicos, es decir, la prednisona o la metilprednisolona, va a ser un tratamiento de primera elección para los niños que tengan una artritis idiopática juvenil de presentación sistémica. En contraparte, el uso de los corticoides intraarticulares va a ser como primera opción quizás en los pacientes que tengan artritis pero de pocas articulaciones. Imaginemos un niño que tenga un compromiso de 1, 2 o 3 articulaciones, que sea factible que se le pueda hacer una infiltración para que ayude a controlar el dolor mientras se va buscando la etiología y del mismo modo se va instaurando el medicamento o los fármacos modificadores de la actividad de la enfermedad. Es decir, si un niño tuviera un compromiso de más de muchas articulaciones, por ejemplo 4, 5, 6, 7, 10 articulaciones, quizás no sea factible que se le infiltre cada una de las articulaciones, porque las infiltraciones también tienen un riesgo y es el riesgo de infecciones por inoculación. Del mismo modo, los corticoides sistémicos tienen una amplia gama de efectos adversos y quizás uno de los efectos adversos más importantes en los niños es que afecta el normal crecimiento de los mismos. Por ello es que el uso de corticoides debe ser restringido para niños que tengan una condición que amerite el uso de los mismos. Como tercer escalón vamos a tener los denominados DMARDs o los FARMED, son los fármacos modificadores de la enfermedad. Y quizás aquí es muy importante que hablemos de ellos, porque quizás estos medicamentos son los más importantes de toda la amplia gama de medicamentos para tratar las diferentes enfermedades reumatológicas. ¿Por qué? Estos medicamentos, como por ejemplo vemos acá el metotrexate, que no es el único, tenemos el metotrexate, la leflunomida, la sulfasalacina, la ciclosporina, entre otros medicamentos. ¿Qué importancia tienen estos medicamentos? Estos medicamentos lo que van a hacer es controlar o modular la enfermedad para evitar que la misma siga progresando y siga
acarreando daños a nivel de las articulaciones de los niños. Por ejemplo, un niño que tenga una artritis idiopática juvenil, factor reumatoideo positivo, por ejemplo, la presentación poliarticular, si este niño lo tratamos solamente con antiinflamatorios o solamente con corticoides, muy probablemente le vamos a calmar el dolor. Por supuesto que sí, porque le estamos desinflamando, pero no estamos controlando la enfermedad. Este niño al cabo de unos pocos años va a tener deformación de las articulaciones o va a tener un compromiso de las articulaciones de naturaleza irreversible, como por ejemplo que el niño no pueda doblar la mano. Existen niños que no han sido tratados adecuadamente o que no han podido recibir el tratamiento adecuado y que conforme fue pasando el tiempo ya no podían hacer esto. ¿Por qué? Porque la articulación de la muñeca se terminó anquilosando, se compactó y el niño ya no puede hacer la flexión de la mano. Lo que hacen es este movimiento, debido a que hay una compactación. Lo mismo puede pasar con las demás articulaciones. Y eso es precisamente lo que nosotros, los médicos reumatólogos, no queremos que pase con ninguno de los pacientes, ya sean niños, adultos, ancianos, etc. Por ello es que estos fármacos, los DIMART o los FARME, son los medicamentos angulares para poder controlar el nivel de la actividad de la enfermedad. Del mismo modo, estos medicamentos lo que van a permitir a largo plazo es de que el paciente no utilice los corticoides o los antiinflamatorios. El objetivo es de que el paciente viva o que controle su enfermedad solamente con los DIMART. E inclusive existen muchos casos de pacientes que han ido tan bien con estos fármacos que al cabo de algún tiempo se les ha podido suspender y ellos se han mantenido inactivos durante periodos muy largos de tiempo. E inclusive algunos expertos teorizan de que el uso temprano de estos fármacos en las fases iniciales de la enfermedad y de manera adecuada podría permitir de que el paciente alcance una remisión sostenida en el tiempo libre de DIMARS. ¿Qué significa esto? Que el paciente no tenga ninguna molestia sin tomar ningún tipo de tratamiento. Entre comillas, y lo digo nuevamente, entre comillas, es como si estuviéramos curando al paciente. Por ello es que es muy importante que el médico, el paciente, el familiar logren entender de que de todos los medicamentos de la escalera que estamos analizando, los fármacos modificadores de la enfermedad son el grupo de medicamentos angulares para poder controlar la enfermedad de los pacientes con artritis idiopática juvenil y las otras enfermedades autoinmunes que vemos en este canal. Y como cuarto escalón vamos a tener la terapia biológica. ¿Y la terapia biológica qué es? Son medicamentos que son dirigidos exclusivamente contra ciertas estructuras de las células o ciertas citoquinas que están desencadenando esta respuesta inflamatoria, esta actividad de la enfermedad. Pero estos biológicos, bueno, que primero que nada son medicamentos con un costo elevado, van a ser como una opción ante la falla al tratamiento anterior. Es decir, cuando un FARME o un DIMAR, metotrexate, leflunomida, sulfasalacina, ciclosporina, entre otros, luego de un periodo de tiempo no surten efecto, pese a que se utilice como monoterapia, terapia combinada, como por ejemplo metotrexate más leflunomida, metotrexate más sulfasalacina, metotrexate más ciclosporina e inclusive triple terapia DIMAR, cuando falla al paciente a estas combinaciones de tratamiento, no queda más opción que utilizar la terapia biológica. Y la terapia biológica ha resultado tener muy buenos resultados en los pacientes. Muchos pacientes que lamentablemente durante mucho tiempo sufrieron por los síntomas, por el dolor, por la persistencia de la actividad de la enfermedad debido a una falta de respuesta al tratamiento, cuando fueron expuestos a la terapia biológica tuvieron una respuesta muy favorable. Entre ellos vamos a ver a continuación un grupo de medicamentos que quizás son los más conocidos y los más estudiados y los más usados en la artritis idiopática juvenil, que son los anti-TNF, entre ellos a la cabeza el adalimumab. Aquí podemos ver algunos de los medicamentos biológicos. Tenemos los anti-TNF, tenemos el etanercept, tenemos el adalimumab, que son los dos biológicos de tipo anti-TNF, es decir, contra el factor de necrosis tumoral, que están aprobados para el tratamiento de la artritis idiopática juvenil. Pero vale la pena recalcar lo siguiente: estos dos medicamentos, el etanercept como el adalimumab, son medicamentos que deben ir acompañados con el metotrexate. ¿Por qué?
porque se ha visto que estos dos medicamentos, al igual que muchos otros biológicos, como son biológicos, cuando ingresan al organismo, el cuerpo al cabo de un tiempo termina produciendo anticuerpos contra estos medicamentos. Es decir, el propio cuerpo termina destruyendo el medicamento. Es como que si la enfermedad se estuviera defendiendo por sí sola. Entonces es muy importante que se asocie con un DIMAR, como por ejemplo el metotrexate, porque el metotrexate va a bloquear la producción de esos anticuerpos contra los biológicos. Por ello es que es muy usual que veamos pacientes que utilizan adalimumab, etanercept junto con metotrexate. Por otro lado, tenemos el medicamento denominado el tocilizumab, que es un antiinterleuquina 6. Este antiinterleuquina 6 o tocilizumab es un biológico que característicamente se utiliza en dos situaciones principalmente. Uno, tenemos en los pacientes con artritis idiopática juvenil de presentación sistémica que hayan tenido más de 2 años con una respuesta inadecuada a los AINES y a los corticoides sistémicos. Obviamente también a los fármacos modificadores de la enfermedad. Por otro lado, tenemos los pacientes con una artritis idiopática juvenil de presentación poliarticular que hayan tenido más de 2 años de respuesta inadecuada o una intolerancia al metotrexate. Entonces, estos dos tipos de pacientes o estos dos tipos de artritis idiopática juvenil son los que más se benefician del uso de este medicamento, del tocilizumab. Por otro lado, tenemos los denominados antilinfocitos T. Estos antilinfocitos T o el abatacept es un medicamento que se utiliza en pacientes que tengan una artritis idiopática juvenil de más de 6 años con una respuesta inadecuada a un anti-TNF. Es decir, el paciente que utiliza etanercept y adalimumab o adalimumab durante un periodo prolongado y que no ha tenido una respuesta favorable a este medicamento. En este grupo se utiliza el denominado abatacept, que es el antilinfocitos T. Aquí en este gráfico podemos ver cómo son las dosis de administración del medicamento y cuáles son algunos de los cuidados o efectos adversos que puede presentarse luego de la infusión de los mismos. Bien, aquí quizás le mostramos un resumen de todo lo que hemos conversado anteriormente. Debemos recordar que el tratamiento de la artritis idiopática juvenil va a depender de la clasificación de dicha enfermedad. Del mismo modo, debemos entender que este tratamiento es un tratamiento altamente individualizado. Puede ser que un paciente presente una artritis idiopática juvenil de naturaleza sistémica y este no recibe el mismo tratamiento que reciba otro niño con la misma condición, debido a que el tratamiento es altamente individualizado, que puede ir desde los antiinflamatorios no esteroideos, los corticoides, los fármacos modificadores de la enfermedad como metotrexate, leflunomida, sulfasalacina, ciclosporina, entre otros, hasta la terapia biológica. A la cabeza los anti-TNF y los anti-interleuquina 6, el tocilizumab. Bien, eso es todo por hoy. Esperamos de que esta información les haya sido de utilidad. Háganos llegar todas sus preguntas o comentarios a nuestro buzón de comentarios que nosotros vamos a leerlos y responderlos. Del mismo modo, si existiese alguna pregunta que requiera alguna respuesta elaborada o compleja, nosotros vamos a responderla en formato de video en nuestra página de Instagram Reumatips. Bien, eso es todo por hoy y esperamos que nos veamos en una siguiente oportunidad. Hasta la próxima.